Queremos edificar tu vida con palabra de Dios y temas que transformarán tus pensamientos. Todos los martes, a partir de las 20:20 horas, escucha el Discipulado Empresarial 2020 con diferentes temas cada semana con el doctor y pastor Edwin Ibarra de la Red de Empresarios y Profesionales de Iglesia Betania. Sintoniza todos nuestros programas a través de las redes sociales del doctor Edwin Ibarra. Queremos edificar tu vida con palabra de Dios y temas que transformarán tus pensamientos. Todos los martes, a partir de las 20:20 horas, escucha el Discipulado Empresarial 2020 con diferentes temas cada semana con el doctor y pastor Edwin Ibarra de la Red de Empresarios y Profesionales de Iglesia Betania. Sintoniza todos nuestros programas a través de las redes sociales del doctor Edwin Ibarra. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la programación de este día, al programa del Discipulado Empresarial 2020. Este espacio dedicado para su aprendizaje, su crecimiento y también el nuestro, por supuesto. Estamos encantados de poder estar con ustedes en este día, como cada semana. Gracias por su compañía. De veras, es un honor que nos acompañe en este discipulado. Soy el doctor Edwin Ibarra, pastor de la Red de Empresarios y Profesionales de Iglesia Betania. Es un honor de veras. Cuando mis hijos estudiaron, tengo 2 hijos, cuando mis hijos estudiaron en el colegio donde estudiaron, tanto en la primaria, en la secundaria, el colegio acostumbraba a que cada vez que los estudiantes escribían la primera letra mayúscula, generalmente era con color rojo y el resto pues era, creo que, azul o negro. Pero la costumbre era que siempre que empezaban, la primera letra mayúscula era de color rojo. Cuando mi hijo mayor pasó a la universidad, todavía tenía la costumbre tan arraigada, después de 10 años, 12 años de estar en el mismo colegio, obviamente pues la costumbre estaba tan arraigada. Por ejemplo, ¿usted acostumbra a perder sus llaves? Hay gente que acostumbra a perder sus llaves, y maldice las llaves, que se le olvida dónde dejó su billetera, o le pasa a las mías que estoy buscando los lentes y los tengo puestos. Hay cuestiones. ¿Sabe usted que el 50% de las cosas que hacemos en el día a día no requieren raciocinio? Quiere decir que uno las hace en automático. Por ejemplo, hay gente que se levanta de noche, va al baño, se lava las manos, se cepilla los dientes, en un movimiento ya habitual, se va a acostar y no se recuerda que se haya cepillado los dientes, se vuelve a dormir y al otro día ni siquiera piensa en si lo hizo o no lo hizo, simplemente lo hizo automáticamente. Porque el 50% aproximadamente de las cosas que nosotros hacemos son automáticas. Cuando me refiero a que son automáticas, se refiere a que el cerebro ya las acostumbró, ya las tiene, están escritas en su código genético, por así decirlo. Bueno, no es código genético, sino en su construcción de conexiones que ha hecho neuronales, con tal de que funcione esa situación. Por eso es que el cerebro de alguna manera se convierte en un cerebro haragán cuando usted ya sabe. Por ejemplo, hay una costumbre aquí en Guatemala que todos los lunes se come, bueno, en ciertos lugares eso ya cambió mucho, caldo de res o caldo de mariscos. Es que venimos cansados de descansar el fin de semana y necesitamos una comida que nos dé ánimo, y por eso comemos caldo de res o caldo de mariscos. ¿Por qué terminamos, por ejemplo,
comprando comida en los mismos lugares por 20 o 30 años? ¿Por qué en casa se cocina siempre lo mismo? Y cuando me refiero a lo mismo, se refiere que son alrededor de 10 a 15 comidas que se hacen. Porque el cerebro está acostumbrado a que quiere frijoles con huevos en la mañana, quiere plátanos fritos, quiere un caldo de pollo, quiere un caldo de res, en fin. Las señoras que acostumbran a cocinar, cocinan casi siempre lo mismo y acostumbran a las personas. Y por eso muchas veces cuando hay matrimonios, cuando se unen las parejas, tienen un poquito de desajuste porque su cerebro viene acostumbrado a otro tipo de comida. Y quieren exigir la comida que su mamita les hacía y ella quiere exigir lo que comían en su casa y ella no lo puede cocinar y él tampoco puede cocinar y se arman un tremendo problema porque ahí la fuerza de la costumbre familiar es muy fuerte. Todo esto tiene una representación neurológica en el cerebro, pues yo no la puedo explicar en este momento, no soy neurólogo, pero sí puedo explicarle que hay conexiones neuronales entre una neurona y otra que se acostumbran de tal manera que usted solo siente el olor a café y quiere café. Cuando usted va, usted dice, no me voy a tomar esa taza de café a las 10 de la mañana porque estoy tomando mucho café. Pero usted ve a la gente que está alrededor de la cafetera, usted ve o siente el olor del café, usted dice, y cuando siente, se paró y se tomó la taza de café. Y cuando, si usted recuerda, dice, pero si yo dije que no me la iba a tomar. Pero es que actuó en automático. Ahora, esto es lo que yo quiero llamarle el poder del hábito. El hábito es, de alguna manera, una conducta que no requiere raciocinio. Escuche bien. Que usted no tiene que pensarlo. Que usted simplemente lo ejecuta. Solo se repite. El hábito entonces de alguna manera no requiere inteligencia propiamente en la realización de ese hábito por sí mismo. Solo se repite. Por eso es que la adquisición de un hábito estriba en el poder de la repetición. Y por eso yo quiero referirme en nuestra vida como empresarios y profesionales a hablar del poder del hábito. ¿Qué tanto poder tiene un hábito que puede guiar nuestro destino? Que puede guiarnos de alguna forma. Usted sabe que hay hábitos positivos y hábitos negativos. Por ejemplo, si usted agarra el hábito nocivo de fumar, usted hable con las personas que fuman y yo le invito para que no juzgue a esas personas, sino hable con ellas y se va a dar cuenta que es un hábito que empezó como una cosa muy tal vez con un poco de raciocinio, voy a fumar, voy a ver qué se siente, quiero probar y todo lo demás, y de pronto se empezó a dar cuenta que se sentía bien después de fumar. Tal vez no lo había pensado, pero después ya no lo piensa, simplemente necesita el cigarro. Y cuando el cigarro empieza a causarle problemas a sus pulmones, cáncer de boca, de lengua, de laringe y todo lo demás, usted se empieza a dar cuenta que quiere dejarlo, pero cuando lo intenta en forma consciente, no puede. Simplemente no puede porque el hábito está enraizado en el cerebro, en las conexiones neuronales. El poder del hábito. Por ejemplo, hay gente que acostumbra a comer y comer demasiado. Y cuando quiere dejar de comer, por eso, si usted quiere, por cierto, un nicho de negocios muy, muy bueno, es el de la obesidad. El enseñarle a la gente a bajar de peso, porque hay demasiada gente con el compromiso o con el deseo, mejor dicho, de querer bajar de peso y no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque de alguna manera es un hábito la comida y si está asociado a otro tipo de situaciones habituales, también si la comida se relaciona con fiesta, cada vez que hay fiesta usted piensa en comida. Y si usted piensa en comida, piensa en fiesta. Y hay hábitos que se interrelacionan entre sí. Hay un momento que a la comida hay que decirle, momentito, usted no manda, el que manda soy yo.
pero esa es una acción consciente. Pero por ejemplo hay gente que come y come y come y no se da cuenta, se come 2, 3 tortillas y no le alcanza 4 más y así va poco a poco aumentándole de tal manera que cuando se da cuenta subió 20 libras en poco tiempo. Especialmente si son fiestas de Semana Santa o fiestas de fin de año o la feria de su pueblo, cualquiera sea, la costumbre, la fuerza de la costumbre es tan poderosa que muchas veces nos hace actuar inconscientemente. Hábitos nocivos como, por ejemplo, usted estar casado y estar mirando para otro lado. Y aun cuando vaya con su esposa o su esposo, porque eso también pasa en las mujeres, dobla la vista hacia otro lado para mirar lo que no debe mirar. Pero también pueden ser hábitos muy positivos que usted puede ir formando. Lavarse los dientes, por ejemplo. Usted sabe que se levanta muy temprano a lavarse los dientes y va a lavarse los dientes. En fin, hace muchos procesos en los que usted puede de alguna manera educarse. Si usted acostumbra a bañarse todas las mañanas antes de salir de su casa, por ejemplo, si usted no se ha bañado y sale de esa forma, de alguna manera usted se va a dar cuenta que perdió el concepto. Ahora, el punto es que existen hábitos que son positivos y hábitos que son nocivos. Ahora, déjeme leerle una escritura para que se dé cuenta. En Job capítulo 1 y verso 5 dice: una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Y escuche, aquí está la frase que quiero usar. Para Job, esta era una costumbre cotidiana. Los hijos de Job hacían fiestas. Eran 10 hijos. Y cada hijo se repartía, hoy te toca a vos, hoy te toca a vos, hoy te toca a vos. Y cada vez que finalizaba la fiesta, que saber qué tipo de fiestas eran, dice que Job ofrecía en sacrificio para la purificación de sus hijos. Y dice que para él esto era cotidiano. Como para sus hijos eran cotidianas las fiestas, era una costumbre. ¿Sí? Por eso que hay gente que añora el fin de semana, porque fin de semana es de fiesta, o añora el fin de año, o añora la Semana Santa, o la feria del pueblo, porque son tiempos de fiesta. Es costumbre. Y usted cuando va a las ferias va a comer garnachas, o va a comer barquillas, o va a comer o lo que sea, la fuerza de la costumbre. Es decir, son hábitos, de alguna manera, el poder del hábito. Hablo en este momento de la parte neurológica en donde está bien acentuado. Y por eso es muy importante el hábito. Ahora, el hábito va relacionado a 3 aspectos que yo quisiera mencionarle en este momento que los hábitos pueden tener. 3 fases tal vez podría llamarse como el hábito. Lo primero son las señales de aviso. ¿Qué quiere decir esto? Una señal de aviso puede ser un sonido, un olor, un sabor. Usted huele café y quiere café. El segundo proceso del hábito es propiamente la realización del hábito. Y como tercer punto, tercer espacio del hábito es la recompensa que usted tiene. Generalmente un hábito va asociado a una recompensa o a un logro. Cepillarse los dientes, tener los dientes sanos. Ese es el hábito, la costumbre del hábito. Una taza de café, me siento mejor. Una taza de café me quita el dolor de cabeza. Una Coca-Cola me levanta el ánimo. O sea, hay un olor, hay un recuerdo, hay una manifestación del hábito propiamente y luego hay una recompensa. Todo esto de alguna manera va relacionado con el hábito. Es poderoso, el poder del hábito es tremendo, que puede llevarnos a nosotros, como le decía, a hacer cosas buenas o a hacer cosas malas. Por ejemplo, mire este hábito, Daniel 6:10. Cuando Daniel supo
que el documento estaba firmado, entró en su casa y con las ventanas de su cámara abiertas hacia Jerusalén, se hincaba de rodilla 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios como lo solía hacer antes. Él no cambió su hábito, él siguió haciendo lo mismo durante todo el tiempo. Entonces, él estaba en crisis, una crisis donde su vida pendía de peligro, pero él siguió haciendo lo que siempre hacía, lo que era su costumbre, lo que era su hábito. Hay hábitos, por ejemplo, de personas que se encanta ser víctimas. ¿Ha visto usted la gente que solo oye y se hace la víctima? Hay hábitos de criticar a otros. Eso se me figura que todos tenemos ese hábito de criticar. Usted y yo lo hemos hecho y lo seguimos haciendo, y con mucho cuidado, porque la boca nos puede meter en problemas. A veces es mejor y tragarse la llave. El hábito de enojarse, por ejemplo. ¿Sabe usted que hay gente que solo está contenta cuando está enojada? Porque tiene un hábito nocivo, el hábito de enojarse, etcétera. Podemos mencionar entonces una cantidad de hábitos que nosotros podemos generar. Hay gente que tiene el hábito de gastar más que de invertir. Hay gente que gasta más allá de su presupuesto, y cuando siente, el presupuesto le avanzó y no tiene prácticamente para lo de su comida del día o de la semana. Y cuando siente, se le pasó el tiempo. Entonces, el hábito, decía, inicia con una decisión consciente de un deseo. Y así se empieza a formar. O a veces nos lo forman a la fuerza. Nuestros padres: cepíllese los dientes. No te has cepillado los dientes. Y no te has cepillado los dientes. Ya te cepillaste los dientes y en la noche ya estás acostado. ¿Te cepillaste los dientes? No, levantes y se los va a cepillar. Es decir, primero hay un deseo consciente, pues en este caso tal vez una cosa obligada, o algunas veces un deseo que uno añora de alguna manera, de forma consciente, que va a generar, como decíamos siempre, una ganancia emocional. Vamos a obtener nosotros un logro, una ganancia, una satisfacción, puede ser física o emocional, convirtiéndose luego en una costumbre. Y después de eso, estamos hablando del proceso del hábito. Decimos que empieza primero con una decisión consciente de un deseo para conseguir una satisfacción, una ganancia emocional. Luego se convierte en una costumbre que nosotros solemos hacer, y por supuesto esto va pasando al subconsciente, donde se almacena, es como el disco duro, llamémosle, de nuestra computadora, y ya en el subconsciente entonces responde automáticamente. ¿Ha visto usted gente que solo le alegan y ¡pum!, ya está dando el primer puñetazo? Porque ese es su hábito, ¿ya? De alguna manera se acostumbró. Y puedo mencionar una cantidad de cosas que hacemos, buenas y malas, que a nivel empresarial pueden marcar nuestro futuro. Y por supuesto el hábito tiene mucho que ver con nuestro carácter, de lo que nosotros realmente somos en nuestro interior y que podemos llegar a ser. Ya mencionamos entonces los componentes del hábito: la señal, el hábito en sí mismo y por supuesto la recompensa. A mí me encanta, por ejemplo, leer de Jesús su forma habitual de orar. Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y ese allí oraba es que significa ahí lo hacía siempre. Y hay algunos aspectos que yo observo, y es que él se levantaba de madrugada. Yo no soy muy bueno para madrugar. Puedo desvelarme 12, 1 de la mañana y levantarme el otro día sin ningún problema. Pero usted levánteme a las 5:30 de la mañana, para mí, en lo personal, es difícil, me cuesta. Es algo que no es habitual en mí. Pero Jesús lo hacía. Jesús sí se levantaba muy de mañana a
a orar, porque esa era su costumbre. Y luego dice que él se iba, siendo aún muy oscuro, se fue a un lugar desierto. Jesús acostumbraba a apartarse, porque apartarse para orar significaba tener cierto grado de privacidad, cierto grado de intimidad, cierto grado de cultura en la que usted puede tener la posibilidad de platicar libremente. ¿Sí? Entonces usted ve que Jesús lo hacía en forma constante. Y usted puede encontrar, tengo el tiempo para mencionar todos los versículos en los que Jesús se apartaba. Él se ponía en otro lugar. Cuando está con los discípulos, ya a punto de ir a la cruz, Él está aparte y les dice a sus discípulos, ¿por qué no me acompañan? Y vienen conmigo a orar. Dice que se fue a orar 1 hora y a la hora que ellos estaban bien dormidos. Y cuando los va a despertar dicen, ¿no han podido? Porque mucha gente no tiene autoridad en lo que hace, porque no tiene la consistencia, la persistencia en el hábito de hacer las cosas. Y entonces se pierde en el proceso. Jesús entonces se iba a solas. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros respecto a mejorar un hábito? Un hábito que nosotros queremos cambiar. Lo primero es tomar conciencia del hábito que usted quiere dejar. No se puede cambiar lo que no se razona. Si usted está comiendo mucho, por ejemplo, usted tiene que dar un acto consciente, decir, estoy comiendo demasiado y esto no está bien para mi salud. Tengo que pensar intencionalmente qué voy a hacer a la hora que se me presente la oportunidad de comer mucho. Tomar conciencia del hábito creo que es uno de los primeros pasos que nosotros podemos dar para poder salir de esa conexión neuronal que tenemos. Ahora, analice, sería la segunda cosa, y defina qué quiere cambiar. Tu imagen nueva. ¿Qué es lo que usted quiere lograr? Dejar el café por agua, por ejemplo. Dejar el cigarro por ejercicio. Y entonces usted debe analizar cuál es la ganancia que usted va a obtener para sustituir lo nocivo que está produciendo el hábito. ¿Cuál es la ganancia que usted va a obtener cuando deje de gastar fuera de su presupuesto? O cuando usted deje de actuar erráticamente y empiece a actuar estratégicamente. Cuando hablo estratégicamente es pensar a futuro, a lo menos 2-3 años más adelante. ¿Me da cuenta? Usted dice, pues ni siquiera sé qué voy a hacer el día de mañana. Es que ahí justamente es donde radica el problema. Dios, por supuesto, va a determinar cualquier cosa en el camino, pero la responsabilidad nuestra es pensar estratégicamente. Entonces, analizar a dónde nosotros queremos llegar es otra situación que nosotros podemos lograr en la consecución del hábito. Y una tercera cosa que para mí me parece muy importante es hacer un compromiso de cambio. Yo quiero tomar agua. Yo quiero dejar el café, pero más bien yo quiero tomar agua. Lo voy a hacer. Lo voy a lograr. Te cuento que voy a dejar de fumar. Te cuento que voy a dejar de comer. Mamá, te cuento que voy a dejar de comer mucho. Te cuento que voy a dejar de. Y voy a lograr tal cosa. Es decir, cuando yo me convierto en un agente de cambio para mi propia vida, yo estoy logrando un autoliderazgo y entonces podré dirigir a otras personas. Empresarialmente necesitamos liderazgo, pero ¿por qué muchas veces no podemos lograrlo? Porque sencillamente no tenemos autoliderazgo. No tenemos ni siquiera liderazgo sobre nosotros mismos. ¿Cómo podemos nosotros lograr un liderazgo más allá de lo que realmente nosotros podemos lograr a nivel personal? Así que hacer un compromiso, tomar responsabilidad de mi vida, de mi propia vida, hacerme responsable de mis decisiones, de lo que yo diga
y de lo que yo haga, afrontaré las decisiones. Y no le echaré la culpa a nadie más, como suele ser el hábito de muchas personas para lograr evadir responsabilidades. Yo tendré que poner la cara, yo tendré que hacer las cosas, tendré que enfrentarme a las situaciones, me gusten o no me gusten. Y nos toca a los adultos que nos casamos, tenemos esposa, hijos, empresas, todos tomamos alguna responsabilidad y de alguna manera hacemos esto. Por supuesto, hay una cuarta cosa que yo quiero dejar con ustedes y es tomar conciencia de las señales iniciales del hábito. Cuando el olor a café llegue, usted saca su vaso de agua y se lo empina y se lo toma en ese momento, llena el estómago, satisface su sed y se olvida del café. Póngale atención a las señales. Yo no sé si todavía aquí en Guatemala existe una radio que era muy famosa de música en inglés que se llamaba FM Fama, para volverlo a vivir. Escuche eso, para volverlo a vivir. Si usted vivió cosas en los 80 y vive en este tiempo, y usted pone esa música de ese tiempo, usted va a regresar a los 80 a cosas que ya no le convienen volver. Porque total, el pasado, le cuento, no le va a mostrar nada nuevo. Todo es viejo. Póngale atención a esas señales que le da la vida respecto a esto. Ahora, hay una cosa bien importante y se llama visualización. En la ruptura de un hábito, visualice lo que usted quiere. A veces enfatizamos tanto en el hábito que volvemos a caer en lo mismo. Por ejemplo, el que es alcohólico, no voy a tomar, y no voy a tomar, y no voy a tomar cerveza, y no voy a tomar ron, y no voy a tomar ron. Y después dice, ¿y por qué no me tomo un roncito? Más bien enfatice en la ganancia emocional que usted va a obtener. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, no han podido orar, les dijo, oren y velen para que no caigan en tentación. Es decir, hagan siempre el acto de orar aunque no sientan ganas de hacerlo. Y van a tener victoria sobre la tentación. Ustedes van a poder lograrlo. No enfatizar entonces tanto en el hábito, sino en lo que se quiere lograr. De alguna manera entonces, cuando vemos todas estas cosas que hemos hablado, quiero ir finalizando ya en el programa del día de hoy. Pero después de visualizar lo que se quiere, repita hasta el cansancio el nuevo hábito. El nuevo hábito que usted puso para sustituir el hábito nocivo. Porque generalmente estamos hablando de hábitos nocivos. Y puede que no sean tan nocivos para la salud, pero son nocivos para su empresa. Sustituya ese hábito por un hábito que realmente valga la pena. Por un hábito que usted realmente necesita llevar. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando usted empieza a crear y a repetir, recuérdese que el hábito es repetición. El hábito es repetición. Cuando yo le digo repita hasta el cansancio, no olvide usted que el hábito son conexiones neuronales que nos llevan a formar nuevas conexiones y a romper viejas conexiones. Probablemente esa conexión vieja va a quedar por ahí muy rezagada en el inconsciente y nunca va a salir. O salga de vez en cuando. Y usted pueda volver a sentir la emoción que sentía con este hábito nocivo. Pero cuando recuerda todo lo nocivo que era, usted va a regresar al hábito nuevo que usted repitió hasta el cansancio. Recuérdese que muchas veces el aprendizaje está dado por la repetición. Y es importante entonces, no importa cuál sea el hábito que usted tenga, usted necesita, y aquí quiero concluir, la ayuda del Espíritu Santo para romper no solo esa conexión neuronal en lo físico, sino en el alma. Las ganancias emocionales que usted tiene en su alma, por ejemplo, cuando se va con otra mujer, o cuando roba, por ejemplo, o cuando miente, o cuando está orgulloso, esa ganancia que siente, tiene que romperla con la ayuda del Espíritu Santo.
Usted solo no puede hacerlo. Fuerza de voluntad a veces no es suficiente. Usted necesita la ayuda del máximo consolador de este siglo, que es el Espíritu Santo. Y por eso es que quiero orar por usted, para que en su momento, no importa cuál sea la situación en la que usted pueda encontrarse en este momento, usted pueda romper ese hábito totalmente con la ayuda de Dios. ¿Le parece? Padre, en el nombre de Jesús, sé que muchos hemos estado arraigados a viejas costumbres, Señor. Pero yo quiero invitarte hoy, Espíritu Santo, para que nos ayudes a romper todo ese hábito, a romper todo lo que en nuestra vida hemos hecho, a romper todas las cosas que hicimos en la vida pasada, a romper todas esas conexiones neurológicas, neuronales que hay en nuestro cerebro, Señor, y que de alguna manera nos han atado a hábitos nocivos. Hoy queremos agarrar hábitos positivos, hábitos que nos lleven a la mejoría, que nos lleven a llevar cosas más adelante, que nos puedan ayudar a llevar nuestras familias, nuestras personas, nuestra propia imagen y por supuesto nuestras empresas. Solo con la ayuda tuya, Señor, podemos hacerlo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tú puedes hacerlo con la ayuda de Dios. Yo te invito para que lo hagas. Te invito para que nos escribas a nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Así que te invitamos para la próxima semana. Ha sido un gusto acompañarte el día de hoy. Hasta pronto.